presentes los objetivos de largo plazo que una visión cortoplacista. Atención, compañeros. Los diagnósticos entre el sector público y el privado difieren, aunque hay coincidencia en que se debe mejorar el perfil de la deuda pública. Esta suena a advertencia, suena también a objeción y suena fundamentalmente a una corrección y una priorización de política con una característica fundamental: cambiar la ruta de la deuda. Para cambiar la ruta de la deuda, que es un chanchito que se va engordando, y que nos puede llevar a avatares de incumplimiento. Eso gesta incompetencia, falta de competitividad en el sector externo de la economía, desconfianza de los agentes financieros del exterior y cuántas cosas que hemos visto, Marcos, en la historia económica del Ecuador. Entonces, la ruta económica del régimen del presidente Moreno tiene que esclarecerse en qué niveles, en cuántas cosas, para que usted dé motivo al debate conceptual que va a mantener con el señor economista Pablo Dávalos, académico local, al igual que usted, académico del puerto principal. Marcos López, Pablo Dávalos, Marcos López, ruta económica del gobierno del presidente Moreno, sin periodista. Vamos adelante, tenga la bondad. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Mire, Gonzalo, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, conformado por 20 economistas de todas las tendencias, de todos los pensamientos, obviamente de una cierta tendencia, ¿no? Porque los libros de la economía en la que estudiamos, todos dicen lo mismo. Luego son las políticas económicas las que van variando un poco. Entonces, todos hablan lo mismo en políticas comerciales, pero son unos los que se deciden por el aperturismo, son otros los que se deciden por cerrarse al mundo y crecer casa adentro o intentar crecer casa adentro. ¿Cuál es el modelo utilizado por el presidente Moreno? Bueno, según su lectura, naturalmente. Durante 10 años se ha utilizado algo que yo no sé si se pueda llamar modelo económico, a una cantidad de medidas que se tomaron simplemente en función de las encuestas. Si la medida es buena, porque la medida era buena si es que las encuestas me daban que subía la popularidad, pero la medida era mala si es que las encuestas no daban. Luego se desaprovechó toda una década, y lo que estamos viviendo hoy no es culpa del presidente Lenín Moreno, solamente que ya tiene 9 meses en el poder, ¿no? Y no tiene todavía un programa económico. Esto es como haber elevado un avión y en el aire decir, ¿y a dónde vamos? No sé, no tengo plan de vuelo, pongámonos a hacer el plan de vuelo ahorita. O sea, recién habla con el capitán arriba en los cielos. Recién arriba en el cielo, recién está hablando con el capitán. ¿Eso es cierto, Pablo? No, para nada. Buenos días, buen día, Marcos, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Primero que todo, la teoría económica no es un territorio que suscite homogeneidad de pensamiento, todo lo contrario. Cada año ganan premios Nobel que sus investigaciones demuestran que muchos conceptos que teníamos necesitan ser rectificados y demás. La teoría económica es algo muy vivo. Lo que antes creíamos que era posible, hoy ya no creemos. Por ejemplo, antes se pensaba que había una relación entre dinero y emisión orgánica. Hoy ya no se piensa eso. Antes se pensaba que la emisión orgánica, por ejemplo, producía inflación.
Hoy ya no se piensa eso, ¿no? Entonces la teoría económica cambia todo el tiempo, ¿no? Y es cierto que hay confrontación de posiciones. Lo que usted decía, Gonzalo, es absolutamente real. El país en este momento se enfrenta a dos posiciones ideológico-políticas muy importantes. La una, que es el Foro de Economía y Finanzas Públicas, cuyo eje es lo que podríamos denominar un eje neoliberal, conservador, y la otra es el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, cuyo eje es más de reactivación y redistribución del ingreso. O sea, ese es el debate que hay, es absolutamente real. Que sobre ese debate vamos a proponer diferentes cosas también es real, y además por una parte de la democracia. Que tengamos diferentes interpretaciones también es real. Para el Foro Neoliberal lo más importante es la política fiscal. Para nosotros lo más importante es el sector real, es decir, el conjunto de la economía. O sea, no desconocemos los problemas de política fiscal, sabemos que hay desorden fiscal. Por ejemplo, los 10 años de correísmo. Los 10 años de correísmo nosotros utilizamos la categoría de ciclo político de la economía, es decir, un presidente que construye hegemonía política utilizando los recursos públicos no en función de resolver problemas estructurales, pues sino en función de resolver su propia popularidad, ¿no? Por eso, vea usted, no tenemos o no tuvimos política agraria en todos los últimos 10 años. No tuvimos política de atención a la pequeña producción, o sea, los microempresarios, ¿no? No ¿Y eso por qué es bueno? No digo que es bueno, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. No tuvimos política agraria. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En la época de Correa. O sea, y antes de Correa, ¿qué tuvimos? Tuvimos el modelo neoliberal. Pues, ¿y qué produjo el modelo neoliberal? Recesión, pobreza. Eso produjo el modelo neoliberal. Esos son los datos de la economía. Por eso, retornar a las prescripciones de ese modelo significaría retornar al pasado. Les decimos a los neoliberales, vean más allá del Estado, vean más allá de la política fiscal, vean el conjunto de la economía y vean lo que los economistas denominamos efectos multiplicadores. Es decir, si ustedes disminuyen la demanda agregada, finalmente paga la sociedad. Pues pensemos en un plan B. Vea, lo que hemos vivido durante 10 años y seguimos viviendo es una indisciplina fiscal. El economista Nicolás Eizaguirre, ministro de Hacienda del presidente Lagos, que no es pues exactamente el presidente más de derecha que ha tenido Chile, sino más bien el que ha tendido más hacia la izquierda en Chile. Lo dijo aquí en una conferencia en el Ecuador, en el Banco Central, que la disciplina fiscal no es ni de derechas ni de izquierdas, eso no tiene ideología, porque la indisciplina fiscal la termina pagando siempre el que menos tiene. Hemos vivido una indisciplina fiscal en la que durante 10 años se farrearon cerca de 300 mil millones de ingresos y además nos han dejado una herencia reconocida por el ministro de Finanzas, que es más, pero la reconocida por el ministro de Finanzas, de 65 mil millones de dólares. ¿Qué connotaciones tiene esta farra? Cada ecuatoriano tiene 4 mil dólares bajo su brazo. ¿Qué connotaciones nomás ha reunido esta farra? Entonces, esta farra... Gasto... irresponsable, robo. Esta farra es fruto contratación pública. De una falta de planificación. Eso es lo que han tenido, ¿no? Si los 1.200 y pico de millones de dólares que se han gastado en aplanar un terreno en el Aromo, en una industria que está en plena decadencia como es la del petróleo, el mundo entero está buscando salir del petróleo, lo hubieran utilizado para hacer una autopista Guayaquil-Quito, una autopista Machala-Guayaquil, entonces por donde transita la mayor producción del país, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Donde transita la mayor cantidad de producción del país. Entonces otro sería el cantar en este momento, donde en vez de armar ese monumento al señor Kirchner ahí, con el edificio atrás, hubiéramos pensado en equipar mejor los hospitales, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, o sea, ¿la ruta ha sido corrupta o desatinada? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. La corrupción es uno de los grandes problemas, porque países como nosotros, que somos intensivos en commodities, ¿verdad? Y estamos a expensas del mercado, necesariamente tenemos que ser contracíclicos. Cuando hay mucho dinero, hay que guardar dinero.
Cuando hay poco dinero en el mercado, entonces se invierten. Así piensan otros economistas, que no creo que sean más tontos no sé que sean más tontos que nosotros, pues no. Los noruegos piensan así, los chilenos piensan así, porque saben que el petróleo no iba a durar pues toda la vida a $100. Entonces ellos guardaron para esas épocas y poder estabilizar la economía. ¿Por qué no imitamos a Noruega o a Chile? Le sugiere Pablo Marcos López. No sé si se trata de imitar. Yo creo que cada país y cada sociedad tiene sus propios problemas y debe resolverlos de acuerdo a sus propias condiciones, ¿no? Yeah. Pero hay una cosa, la disciplina fiscal forma parte de uno de los primeros puntos que John Williamson denominó el consenso de Washington, ¿no? Y las políticas de consenso de Washington se conocen como políticas neoliberales, neoclásicas y forman parte ya del debate académico, ¿no? Entonces, sí tienen ideología esas medidas, por supuesto que tienen ideologías. Nadie duda de la corrupción, Gonzalo, nadie duda desde el pilfarro que hubo en los 10 años de correísmo, ¿no? O sea, nadie duda de eso, ¿no? Y todo el mundo suscribe la idea de la cirugía, nadie duda de eso. Pero creo que el problema que tenemos es mucho mayor, y hace referencia a la política monetaria, a la dolarización. Es decir, nosotros no tenemos moneda, necesitamos moneda. Tenemos una economía cuya oferta final, sumada al PIB, más las importaciones, llega a 120.000 millones. Entonces, termino la idea, déjeme terminar la idea, porque es una idea técnica, ¿no? La idea es la siguiente: nosotros en los últimos años, desde la crisis 2014, estamos utilizando la deuda para compensar la liquidez. Es decir, o sea, como tenemos déficit en balanza de pagos, tenemos problemas de liquidez, es la deuda la que alimenta la liquidez de la economía. Entonces, el problema ya no es solamente la deuda, el problema es la dolarización, Gonzalo. ¿Cómo sostenemos la dolarización? Porque la deuda pública está sosteniendo la dolarización. Usted le quita eso y no es que se cae la deuda, no es que se negocia solo la deuda. En un contexto donde necesita instrumentos alternativos de liquidez, porque ya somos una economía grande, ya no somos la economía de hace 10 años. La economía de hace 10 años era una economía de 40.000 millones, hoy somos una economía de 120.000 millones. La liquidez total de la economía suma 50.000 millones de dólares. Ah, claro, y mucha gente decide depositar en el extranjero, decidimos importar bienes de consumo, etcétera, y para eso se necesitan dólares. Entonces, el problema que tiene el gobierno se llama liquidez. No tenemos política monetaria. Es cierto que tenemos problemas de deuda. Hay que resolver los problemas de deuda, por supuesto. Pero al mismo tiempo tenemos que resolver los problemas de la liquidez. Y eso es lo que le pido al foro. Que piense en ambos problemas, que piense un poquito más allá de la política fiscal para que piense en términos sociales, en términos de estructura social. La política heterodoxa, Marcos López, da la impresión de que lo que está buscando es colapsar este modelo para reemplazarlo, acabando con la dolarización. No, para nada, Gonzalo, para nada. Reemplazar con una moneda propia. Y claro, el endeudamiento agresivo al que nos tiene supeditados, en obediencia a las mismas prácticas utilizadas por el correísmo de 10 años, están conduciéndonos precisamente a un colapso de la política fiscal y de la política monetaria. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo si ese fuera y yo estuviera inventando cosas que no vienen al caso, como me acaba de corregir el economista Pablo Dávalos? No es ese nuestro destino, no es esa nuestra idea. Entonces, ¿qué idea ellos llevan como desenlace de todo lo que han hecho como práctica de modelo político, modelo económico, perdón? Bueno, primero, Gonzalo, mire, una de las costumbres que generalmente tienen la gente que se llama de avanzada, la gente que se llama de izquierda, es buscar etiquetar a alguien, ¿no? Y etiquetar esto de neoliberal. Ahí está la propuesta que es pública, ¿no? Y yo le propongo aquí a mi amigo Pablo Dávalos que me demuestre que esta propuesta que está hecha aquí, cuáles son las coincidencias que tiene con el famoso consenso de Washington. Lo que nosotros estamos proponiendo son buenas políticas. Hoy, ¿qué es lo que decimos o qué es lo que dice el foro heterodoxo? Nuestro problema es liquidez y sueñan con la moneda propia. ¿Por qué sueñan con la moneda propia?
porque a estas alturas, ¿qué es lo que hubieran hecho? Ordenarle al Banco Central, que hoy es una dependencia de la Presidencia de la República, que comience a imprimir pues como loco. Y ya vivimos en el año 99 lo que sucede cuando se imprime como loco, pues. Son estos señores heterodoxos los que han tomado decisiones como meterle la mano al Banco Central y llevársele 9.000 millones de dólares al Banco Central, que no es plata de ellos, en la desesperación por solucionar estos problemas de liquidez. ¿De qué manera le han sustraído esos 9.000 millones? Y dejar que el gasto se vaya. ¿De qué manera le han sustraído sistemáticamente? ¿Cómo es eso? Primero, el famoso bono 98-17, conocido como bono AGD. Yeah. El Banco Central le dio el dinero a la AGD para que se hagan los primeros pagos del seguro que tenía la AGD. Yeah. ¿Qué hicieron a través de una ley los heterodoxos? Decir que vale cero. Un bono de 1.200 millones de dólares que tenía el Banco Central. Y ese bono debía haber sido pagado por los banqueros que cerraron. Y al decir que vale cero, ¿qué hicieron? Condonarle 1.200 millones de dólares a los banqueros. Eso es de heterodoxos. Después, el Fondo Monetario Internacional ayuda a todos los países y entrega derechos de giro al Ecuador por alrededor de 400 millones de dólares, que los debería tener el Banco Central del Ecuador para sostener la dolarización, que es lo que tanto le preocupa a Pablo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se lo llevaron como utilidades, utilidades no realizadas en oro, se lo llevaron y han cogido 9.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, perdón, de depósitos, de depósitos, 9.000 millones de dólares de depósitos que no son del Banco Central del Ecuador. Son de la banca, son de los gobiernos autónomos. Grave ellos han cogido eso de allí. Perdóneme, pero sí, Gonzalo, hay varias confusiones aquí. Y eso para solicitar liquidez. La primera confusión es el hecho de que el foro heterodoxo quiere salir de la dolarización, y eso es absolutamente falso. El foro heterodoxo lo que quiere es fortalecer la liquidez de la economía. Y por eso hemos propuesto varias medidas de fortalecimiento a la dolarización. Que usted conozca, perdone, una pregunta intermedia. Sí, la segunda confusión. El foro le ha insinuado, usemos esta palabra tan social. No es insinuado, lo dijimos al señor presidente Moreno la posibilidad de abandonar. No, para nada. Lo que acabo de decir, el ciclo político de la economía con la heterodoxia. Cuando Correa estuvo en el gobierno, no fue heterodoxo, fue populista. Y las medidas de Correa fueron populistas, no fueron heterodoxas. Entonces está confundiendo una corriente teórica. ¿Cuál es la diferencia? Perdone. La diferencia está en que cuando usted es heterodoxo soluciona los problemas, pues. No utiliza la política fiscal en función de su imagen política. Si tiene que hacer política agraria, hace política agraria, pues. Pero claro, para el presidente Correa en ese entonces la política agraria no daba votos, ¿no? Sí, le veo muy difícil, ¿no? Porque claro, hay confusión. Incluso, fíjese, el foro neoliberal confunde las cosas. Piensa que neoliberalismo es una etiqueta, neoliberalismo es una posición epistemológica, teórica. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué significa? Significa una fundamentación, una ideología política que fue creada por Hayek en la sociedad, cuando reunió la Sociedad Monte Peregrino en 1949 a varios liberales de ese entonces. O sea, no hay que renegar de eso, forma parte de lo que la humanidad ha creado. Es una ideología, este momento, la ideología del neoliberalismo, ¿no? No es una etiqueta, forma parte del debate teórico político, ¿no? Igual que la heterodoxia. No, ¿y qué modelo se ha venido usando en estos últimos 11 años? El país hasta antes de Correa, Gonzalo, tenía un modelo neoliberal. ¿No? A partir de Correa pasamos a un modelo populista, un modelo que utilizaba los recursos públicos. Pero yo no he oído en la escuela económica un modelo populista. Hay el modelo populista. Es un modelo, pero en política, no en política también económica. En política económica. Se llama ciclo política de la economía. Consiste en utilizar recursos públicos para fortalecer al gobierno, fortalecer el aparato de gobierno, el partido de gobierno, la imagen de gobierno, ¿no? De una forma en la cual el horizonte es la inmediatez. No se resuelven
problemas de largo plazo, sino que se resuelvan problemas inmediatos. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, una comunidad y la comunidad cree que una cancha de fútbol es más importante, qué sé yo, claro, que un canal de riego, hace la cancha de fútbol porque tiene que ganar la elección y no el canal de riego, por ejemplo. Y los chicos, ¿no?, que están manejando en este momento el instituto, el ex instituto emisor, es decir, el Banco Central, los académicos de izquierda, ¿por qué le dejaron al presidente Correa que ejercite una tarea de esa naturaleza tan perjudicial para el Ecuador de estos días? Patricio Rivera, cuando yo le conocí a Patricio Rivera en el año 2005, Patricio Rivera había trabajado con Mauricio Pozo. Patricio Rivera había trabajado con Mauricio Pozo y había trabajado con el Fondo Monetario. Y la primera reunión con Jorge Gallardo también, yo recuerdo. Liberal, claro. Porque pasaban los papeles, eran y de pronto veo a Patricio Rivera con una política de expansión de gasto, con una política, es decir, se llama oportunismo. ¿No? Es decir, o sea, yo creo una cosa, pero claro, cuando tengo que ser ministro, alguna cosa importante, entonces me cambio de ideología, ¿no? Eso pasó, eso se llama populismo. Pero estos son los que están y eso se llama populismo, gobernando. gente cuya consistencia ideológica. Gobernando la parte económica del gobierno del presidente Moreno. Aunque con menos fuerza que antes, tienen importancia, es absolutamente ¿Cuál es el real. Modelo que busca establecer el presidente Modelo? No me queda más que preguntarle de esa Lo que le hemos propuesto y lo que hemos trabajado con el presidente es: el país necesita medidas estructurales, política agraria. No tenemos política agraria, Gonzalo. Política para la pequeña producción, políticas de liquidez. Claro. El señor presidente Moreno. Pero fíjese usted, ¿cómo puede ser partidario el presidente Moreno? ¿Cómo puede ser partidario? De la agroindustria. Le doy un dato, Gonzalo. Ahí está nuestra salvación, dice. No, le doy un dato, no es puro discurso, le doy un dato. El Banco del Pacífico, que es Banco del Estado. Es puro discurso de Moreno. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el Banco del Pacífico, que es un banco del Estado, no tiene política de microcrédito, no tiene créditos para la microempresa. No hay. Tiene de una cartera de cerca de 3.000 millones, tiene alrededor de 9 millones en cartera de microfinanzas. El Banco del Estado, que es banco que pertenece a los ecuatorianos. ¿Qué le costaba al señor Moreno, a través de su equipo económico, decirle al Banco del Pacífico: necesito una línea, que se abran líneas de microcrédito? ¿Cómo es posible, Gonzalo, que los microempresarios, cuando tengan que acceder al crédito, paguen 20, 21, 25% por el microcrédito? Que no tengan la posibilidad de entregar garantías, avales, porque no tenemos un fondo de avales para los microempresarios. Entonces, claro, una cosa es la declaración de apoyo a los microempresarios y otra cosa ya son medidas concretas, pues. Entonces, que el presidente le ordene al Banco del Pacífico que abra líneas de microcrédito, ¿no? El Banco de Guayaquil tampoco tiene. El único banco que tiene líneas de microcrédito importante es el Banco del Pichincha, ¿no? Tiene 800 millones de apoyo directo a la microfinanza. Es el único banco. Nadie más, Gonzalo, nadie más hace eso. Entonces, algo está pasando. Por eso nuestras propuestas son heterodoxas. Y que se escuche bien, nosotros queremos sostener, queremos consolidar el sistema de dolarización. Con la palabra heterodoxo, la marca heterodoxa, se busca, digamos, justificar un ambiente muy móvil, muy, como su palabra lo indica, heterodoxo, utilizando los modelos de forma ambivalente para poder solucionar los problemas a ratos coyunturales, a ratos de fondo, ¿no es cierto? Pero mire, para que estemos claros, Marcos López, y usted haga un comentario. El señor presidente Moreno el día de ayer dijo que está buscando las mejores alternativas para la estabilidad fiscal y monetaria, dijo clarito. Pero yo busco la reactivación económica. Mi gobierno busca generación de empleo, manifestó ayer. Estuvimos trabajando en los ajustes finales de nuestro programa económico. Agradezco a todos quienes nos han hecho llegar sus opiniones y recomendaciones. Tengan la seguridad de que estamos buscando las mejores alternativas para el país, para la estabilidad fiscal y monetaria, la reactivación productiva y la generación del empleo. Pensamos siempre en el bien común y el bienestar de todos, especialmente, claro está, de quienes más lo necesitan. Presentaré al país el plan económico a mi regreso del cambio de mando en Chile. Todos están buscando lo mismo. ¿Cómo se produce la diferenciación o cómo debemos nosotros establecer las diferencias de los modelos que nos conviene analizar? Tenga la bondad, Marcos López. Mire, todas las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social, busca al final el bienestar del ser humano.
ya Pancho Suet en alguno de sus escritos demostró claramente que cuando se es socialista no se puede ser economista. Se lo demostró muy claramente. Ujú. En la economía se busca como final el ser humano. ¿Qué es lo que nos mata en este momento? La ideología deuda. también busca al ser humano. La ideología bien llevada, Ya. la ideología bien llevada busca al ser humano. Pero con un propio modelo económico. Pero con un propio modelo económico. ¿Qué es lo que nos está matando en este momento? La deuda. Una de las cosas que nos mata es la deuda. Así es. Otra de las cosas que nos mata es la falta de competitividad, ¿no? En el tema de la deuda, se habló aquí y los heterodoxos obviamente un día se ponen la etiqueta, otro día se la sacan, otro día se la ponen, otro día se la sacan. Esa es la facilidad que tienen. En este ¿no? ejercicio se encuentra Pablo Dávalos. Pablo ha sido un hombre que ha estado siempre en una un andarivel coherente. Ha estado en un andarivel coherente. Yo he estado con él en otros foros. Ha tenido un andarivel coherente. Siempre ha dicho lo mismo. Y por eso ¿no? lo respeta. Siempre ha dicho lo mismo, por eso lo respeto y por eso me siento en esta mesa con él, ¿no? Merece mi respeto Ya. toda persona que sigue una línea. Y hay otritos, para mí equivocada, y hay pero sigue. otros que Hay hacen... otros que se ponen y se sacan el sombrero cada vez que lo ocurre. Pero lo que yo quiero es al tema de la deuda, ¿verdad? El tema de la deuda nos está matando. Dice que el ser humano está sobre el capital. Aquí quieren hacer que los heterodoxos ven al ser humano. Los neoliberales vemos el capital, ¿verdad? Entonces, los heterodoxos, ¿qué es lo que han hecho? Nos han endeudado en 69 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares ¿Y por qué es el servicio a la perdóname, deuda Marcos, este año. ¿Por qué sigue ingiriendo este veneno la administración Moreno? ¿Por qué permite que siga este endeudamiento? Bueno, eso es lo que está recomendando Pablo, que nos sigamos endeudando porque nuestro problema es de liquidez. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir con el peso de la deuda? Que aclare. Yo me refiero cuando he debatido con los neoliberales y he debatido muchísimas veces, me he referido a sus pronunciamientos, no a lo que yo creo de ellos, sino a lo que ellos efectivamente dicen. Jamás le hemos propuesto al presidente que se sobreendeude. Todo lo contrario, si Marcos hubiese dado el trabajo de leer nuestra propuesta, habría visto que lo que le estamos recomendando es que renegocie la deuda, que reperfile la deuda. ¿Para qué? Para con ese reperfilamiento de la deuda se ahorren recursos para evitar el endeudamiento. Le hemos recomendado al presidente que renegocie los contratos petroleros, que renegocie los contratos con las telefónicas para que tenga liquidez. Decir que nosotros estamos recomendando es faltarle a la verdad al público que nos está escuchando en este momento y que merece todo el respeto del mundo, ¿no? Decir que los empresarios ecuatorianos no tienen competitividad cuando, por ejemplo, los exportadores de camarón acaban de darnos una lección impresionante, acaban de posicionarse este momento como uno de los productores más fuertes a nivel mundial. Y este es un proceso no de este último año, es un proceso que viene de varios años. Nuestros empresarios sí tienen capacidad de competitividad. No se les puede decir que no hay competitividad. Por algo ya somos este momento uno de los principales exportadores de camarón, de banano y las flores. Las flores en este momento se están constituyendo. Estamos creciendo. Es decir, el empresario ecuatoriano sí es competitivo. ¿Tiene la misma idea de que estamos creciendo? No. A ver, Marcos López. El crecimiento se ve cuando hay empleo. Las cifras de empleo, el mercado laboral, el mercado ocupacional no ha cambiado su formato. Somos más o menos los mismos desempleados, son más o menos los mismos subempleados y más o menos las mismas personas que tienen empleo. Y han tenido una bonanza de 10 años. ¿Okay? Pero los campos están recibiendo técnicos medios desde las urbes. Se ve una movilidad en ese sentido. Sí parece que el modelo está dando respuestas de empleo, no en la dimensión que necesita el país, pero el crecimiento agroexportador, ¿o no cree usted que es una realidad? A ver, cuando hablamos de competitividad del país. Acá Pablo nos ha nombrado a los camaroneros. Eso ha sido a pulso de los camaroneros. A pulso de los camaroneros y por una medida que está tomando Brasil de poder recibir camarón pelado. Okay. Eso es lo que estamos hablando. Okay. Pero la propuesta nuestra de
manejar el gasto, reducir el gasto. El gasto, no, enseguida me van a salir, entonces votemos a los médicos, entonces votemos a los políticos. No, reduzcamos el gasto innecesario. 270 millones de dólares en el Cenecit. Eso es gasto innecesario. Esas son las cosas que hay que ir revisando. ¿Por qué no realizar todos los activos que tiene el Banco Central para poder tener mayor liquidez en la economía? ¿Qué es lo único que siempre están pensando? Lo único que siempre están pensando es cómo alarse el dinero del público. Sí, que hay una casta de ejecutivos, dijo el otro día, me parece Valencia. un analista, perdón. Eduardo Valencia lo dijo. Eduardo Valencia. En base a un estudio que yo lo hice. Ah, Yo hice el estudio que hizo. esto. Hay claro. una casta de administradores públicos que se llevan las 2/3 partes del presupuesto. No es las 2/3 destinado. partes, alrededor de 1/5 parte del presupuesto. Es el No, jerárquico no, superior. la quinta Está la parte. investigación, sí, yo Sí. la hice la investigación. Sí. Entonces Eduardo Valencia utilizó mi investigación y dijo un investigador, pero nunca dijo mi nombre. Ya. Claro, pero yo hice esa investigación. Pero hay una cosa que quisiera indicar. No, pero eso es lo que arranca. Estamos de acuerdo recursos. entonces en que hay que bajar el gasto. Exacto. No, hay que hacer una reingeniería del gasto, absolutamente de acuerdo. Porque necesitamos orientar el gasto donde se lo ¿Y necesita. por qué no le pues. gusta al señor presidente Es esto que de- necesitamos gasto, por ejemplo, en agricultura. El presupuesto en agricultura es pequeñísimo. Correcto. Tenemos que sacar el presupuesto de otros sectores para Correcto. meterlo en agricultura. Correcto. Una cosa es reasignar Pero el gasto. burócratas privilegiados Claro, no nos claro. llevan a Pero ningún otra cosa lado, ya es señor presidente. reducir, reducir Claro. el gasto. Entonces, Claro. necesitamos Ahí, el decir, pero por en cambio favor. hacen partido político. Claro. Mire. Entonces ellos utilizan eso para los operadores políticos, es decir, ministros que tenían 15, 20, 30 asesores, directores, subsecretarios y demás que conformaban el núcleo duro del partido. En otras palabras, gastaban en consultores, gastaban en directores, gastaban en subsecretarios, en asesores, Esta es una buena que a su vez, reflexión heterodoxa, Marcos. a su Con vez eso formaban terminamos. Tenga la parte- bondad. Mire, pero, efectivamente, y me alegra que por fin Escucharle, Pablo, ¿no? que por fin No Pablo, reducir, reasignar. que por fin Pablo esté conmigo, que hay que reducir No, hay que reducir, hay que reducir. Reasignar, Sí, es sí, sí, distinto, sí. es distinto. Reasignar. Pero reducir los Sí, privilegios. pero hay que dice. reducir esos privilegios, Exacto. ¿verdad? Y mantener el Que gasto. vayan a hacer obra mantener el propia. gasto. Ahora me dice que Que no he vayan a leído hacer emprendimientos mire, de me dice- ellos me y dicen que ganen no la he plata leído. como nosotros. Me dicen que no he leído A base de tanta la- lucha la- hemos logrado consolidar pequeñas empresas. Se me Eso dice- les corresponde. se me dice Ellos que no. tuvieron privilegios incluso en educación. Nosotros no la tuvimos de la 30 manera tan asesores, fácil que 60 tienen ahora. asesores, Así es. Gonzalo. 60 asesores en un Claro, en un ministerio. ministerio. Eso es una vergüenza. Y Mire, además se que me hay que- dice aquí que yo no he leído la propuesta. He leído la famosa propuesta de la ley Robin Hood. Sí. Llamada así, si no me equivoco, Sí. Pablo, ¿verdad? Porque dice que hay empresas que venden mucho y que simplemente ganan 1% sobre las ventas. Bueno, Finanzas 101, o sea, casi la preparatoria de la universidad, ¿no? Nos enseña que el retorno sobre la inversión es el margen por la rotación y por el apalancamiento. Pero obviamente las personas que nos escuchan no tienen por qué conocer todas las personas que nos escuchan de estas cosas. Y se lo voy a explicar de forma sencilla. Una persona en el mercado vende $100 y se gana en esos $100 $1. Está ganando 1%, ¿verdad? Al siguiente día vuelve a vender los mismos $100, los vuelve a invertir al siguiente día y se gana otro $1, ganó 1%. Y así lo hace, como en los mercados se trabaja todos los días, así lo hace durante 365 días. ¿Cuánto vendió el señor? $36.500 en el año. ¿Cuánto ganó el señor? $365. ¿Cuánto es lo que ha ganado sobre la venta? 1%. Sí. Pablo propone ponerle 4% como mínimo sobre las ventas. O sea, sobre los 36.500, 4%, $1.400 de impuestos. Es Se me decir, terminó se el le tiempo. llevó los $365 de la Buen utilidad ejemplo, y buen lo ejemplo. descapitalizó. No, no es así. Hasta un Esas Esas son las próximo propuestas. episodio. Hasta un esas son las próximo propuestas de la episodio, ley Robin Hood. caballeros. Muchas gracias, economistas Pablo Dávalos y Marcos López.
La ruta económica del gobierno en otro episodio, en próximos días, con los mismos personajes, con mucha sabiduría y gran reflexión, pero de los dos, gran patriotismo y reconocimiento objetivo de las circunstancias. Señoras y señores, el integrante del Consejo de Participación Ciudadana nos honra con su presencia y un asambleísta social cristiano. Están aquí el doctor Luis Macas y el señor ingeniero César Ron. Desde Guayaquil se está organizando una oposición a Julio César Trujillo, es el chisme que les transmito este momento. Señoras y señores, continuamos buscando la verdad. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500. Una estación de radio Cadena Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ahora puedes conducir un vehículo que lo tiene todo y te acompaña a todas partes, porque tiene un motor 1.6 litros que te da la potencia para llegar a donde quieras. Amplio espacio interior para que toda tu familia esté cómoda. Y radio Android con pantalla táctil para conectarte con el mundo. Ahora puedes conducir un S-Cross por $26,490. S-Cross, una gran versión de lo que eres. Encuéntralo en la red de concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Disponibilidad inmediata. Los últimos estilos en zapatos. La promoción mitad de precio ya está en Payless y sin exclusiones. No te la pierdas, a todos les gusta Payless. Compra un artículo y llévate el segundo de igual o menor valor a mitad de precio. Promoción válida del 1 al 12 de marzo 2018. Aplican restricciones. La Escuela de Gerencia Política de la Universidad George Washington presenta el Seminario de Estrategias de Campañas Electorales. Este seminario será realizado en Washington del 12 al 16 de marzo y contará con la presencia de los catedráticos, líderes y consultores políticos más importantes de Latinoamérica. Inscríbete hoy mismo entrando a nuestra web www.gspminternational.org o llama al teléfono 202-994-4020. Keiko Ascensores, servicio. Keiko Ascensores, innovación. Keiko Ascensores, diseño. Ay, no alcancé a ir al banco para pagar mi tarjeta. Ay, ya no tengo saldo y no tengo dónde hacer recargas. Tengo que hacer un depósito, pero no puedo salir de mi trabajo. Encontrémonos donde esté, a cualquier hora y sin interrumpir su día. Con la aplicación móvil de Banco Pichincha, realice de forma rápida y segura transferencias, consulta de saldos, pago de servicios o ubique nuestros corresponsales Pichincha Mi Vecino. Descargue hoy la aplicación Pichincha Banca Móvil y encontrémonos. Banco Pichincha, en confianza. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Hola, veo que estás comprando pan integral de Bimbo. Sí, porque es sano, me ayuda a la digestión y es muy rico. Como cualquier pan integral, ¿verdad? No, no todos son iguales. Vamos al grano. Los panes integrales de Bimbo están hechos con todas las partes del grano de trigo, que te brinda proteínas, nutrientes y fibra. Si buscas bienestar integral, elige los panes integrales de Bimbo, en sus nuevas presentaciones de molde mediano y pan tostado. Bimbo. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 815. Bueno, nos sentimos honrados con la presencia del señor doctor Luis Macas. Años de administración presidencial del ingeniero Febres Cordero,
años de administración presidencial de el señor doctor Rodrigo Borja. Allí conocimos las características y la capacidad de un verdadero líder comunitario como el señor doctor Luis Macas. Y siempre hemos tenido para nuestros adentros una gran satisfacción de haber sido grabador en mano sus amigos. Muchas generaciones de periodistas ubicamos en ese liderazgo a un verdadero, siendo medio eclesiástico, un verdadero apóstol de los grupos que hasta ese instante estuvieron francamente marginados por las realidades administrativas nada democráticas y poco equitativas en el lado económico que nosotros constatamos en nuestra tierra otavaleña durante toda nuestra niñez, adolescencia y juventud. Mis paisanos lo conocen. Bueno, doctor Luis Macas, me dijeron ayer que desde Guayaquil estaban preparando un atentado contra el liderazgo de Julio César Trujillo. ¿Usted conoce algo? Buenos días, licenciado Rosero. Gracias por sus palabras. Buenos días, ingeniero Ron, asambleísta. Quiero saludar también en mi idioma a toda la gente que estará a la expectativa, mi comunidad, las comunidades indígenas de mi país. Ayipunja, Tuco, Itaitakuna, Mamacuna, Chunapaita, Carapani, Kikin, Kunapaj, Yuyaita, Kikin, Kunapaj, Ruraita, Ñukawan, Kachun, Ñucata, Yanapanguichi, Yupaichani. Muchas gracias a usted, licenciado. No conozco en lo absoluto lo que usted acaba de manifestar. Que creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque obviamente nosotros venimos con toda nuestra predisposición de trabajar, de hacer las cosas bien, modestia aparte como lo hemos hecho en el pasado, tanto en los espacios públicos como también en el espacio podríamos decir semipúblico, que son nuestras organizaciones sociales, las organizaciones indígenas. Y la academia. Y la academia que he estado, digamos, a lo largo, digamos, de mi quehacer desde mi juventud y hasta ahora. Bueno, yo tuve que dejar precisamente esta actividad que me ha gustado. Usted conoce, ingeniero, y todo el pueblo conoce, pues nosotros hicimos un proyecto de una universidad que lastimosamente fue frustrada, fue violentamente desaparecida en el 2013. Nosotros ya tuvimos los inicios en la Amazonía, acá en la sierra, con algunas de las carreras, digamos, propias y necesarias para nuestra gente. Lastimosamente eso quedó frustrado y hoy pensamos recuperarlo nuevamente. ¿Con qué expectativas usted viene al colectivo que va a reemplazar a este mediocre y dañino colectivo denominado de representación ciudadana, de representación de nuestra gente, de todos los colores y condiciones, modelos que han sido afectuosos con muchísimos pensamientos de la gente ecuatoriana? En esta multiplicidad de ideas, de opiniones y de ganas de establecer un nuevo país, ojalá en esta ocasión triunfemos en buena intención,
se ha realizado, el señor presidente, previa una consulta al público, ha realizado la gente este escogitamiento, los ciudadanos de este escogitamiento del que queremos nosotros rescatar medidas, acciones y consensos lo más importantes para nuestro país después de la tormentosa década de una izquierda populista que no nos ha llevado, doctor, a ninguna circunstancia. Pero hay también deseos de un reparto de los organismos de control que me comentaron ayer. Había nacido esta iniciativa en la ciudad de Guayaquil y me va a permitir, doctor Macas, que yo le pregunte al asambleísta muy respetable, el ingeniero César Ron, para que tenga la bondad de advertirnos qué realmente ha ocurrido en la urbe guayaquileño como un reparo y como un deseo de más bien repartirse a los organismos de control o algo por el estilo, omitiendo el liderazgo que la consulta les concedió a ustedes y especialmente a un hombre al que respetamos todos los ecuatorianos, sin excepción, diría yo, el doctor Julio César Trujillo, acusándole de que es un hombre de ultraizquierda o cosa por el estilo. Yo aclaro, ingeniero Ron, que conocí a Julio César por ser mi paisano ibabureño, cuando él era más bien conservador. Él formó parte del Partido Conservador. Formó un binomio incluso con Wilfrido Lucero, que era otro político de derecha de la provincia del Carchi. Y entre los dos abandonaron el partido ortodoxo conservador. Entonces se ubicaron más bien en una posición de avanzada, pero siempre manteniendo una ideología de derecha, ¿no? ¿Por qué en el Partido Social Cristiano ustedes le confunden como que es un activista izquierdoso, peligroso, y entonces buscan ponerle algún tipo de zancadilla? Perdone por ir tan directo, porque usted tiene que estar presentando precisamente una queja nacional en contra del presidente de la actual asamblea. Y con la ayuda de la amiga y todo lo demás, usted ya tiene listo su discurso para realmente pedirle de a buenas dar un pie al costado al doctor José Serrano. Esto que conozca la ciudadanía, aquí buscamos transparentar todo. Gracias, Gonzalo. Es un privilegio estar aquí esta mañana con el doctor Luis Macas, a quien todos los ecuatorianos conocemos su lucha y su valía. Voy por la primera pregunta, tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda, Gonzalo, sin duda, el nuevo Consejo tiene un nivel muy alto en relación al anterior Consejo. Con, yo diría, hoy por hoy, los mejores hombres y mujeres que pueden estar ahí representados, sin duda. Y donde curiosamente, fíjese usted, el proponente de la primera terna del doctor Julio César Trujillo fue nada más ni nada menos que el doctor Luis Fernando Torres, de la bancada del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros no estamos hoy en una posición radical ni sectaria. Nosotros estamos a favor de los mejores hombres y mujeres. Estamos a favor del Ecuador, estamos a favor de la transparencia. ¿Qué mejor hombre que el doctor Trujillo para presidir el Consejo de Participación Ciudadana? Pero esa es una decisión que tienen que tomar los miembros del día de hoy. Aquí está el doctor Macas, que van a elegir a su presidente. Un hombre de lucha, de trayectoria. Conozco al doctor Trujillo, lo conozco muy bien. Fue mi compañero en la constituyente del 97, claro, en la misma comisión económica que yo fui presidente. Trabajamos hombro a hombro con el doctor Trujillo. Un hombre claro. Infatigable, además. Un hombre de hoja limpia. Sí. Un hombre que ¿quién le puede señalar? Nadie. Así es que si ha venido eso, que tampoco conozco de dónde ha venido,
que es una barbaridad, ¿no? Nosotros los ciudadanos tenemos que darle, primero rechazar, y segundo, dar a este nuevo consejo todo el apoyo, porque sobre sus hombros está el futuro del país, está la reinstitucionalidad de la República, está buscar la independencia de los poderes, está buscar eso que no hemos tenido en 10 años, el control, pues, el control de la cosa pública. Aquí no ha habido ningún control de la cosa pública, aquí ha habido un festín, ¿no?, de la peor categoría, donde la corrupción ha llegado a niveles tales que hoy justamente tenemos en la segunda comparecencia de la Asamblea Nacional, ¿no?, el análisis del cambio del orden del día para la comparecencia del fiscal general de la Nación y del presidente de la Asamblea Nacional, cuando hemos escuchado estos audios vergonzosos para la República. Yo quiero aquí hacer hincapié que en otros países, cuando hubieron problemas de esta naturaleza, ahora recientemente, el vicepresidente del Uruguay, por el uso de una tarjeta corporativa del gobierno, ¿no?, en gastar algo así como $3.000, porque no es que gastó 30.000 ni 300.000, y menos miles de millones como se ha gastado aquí en el Ecuador, que se han llevado, ¿no? El hombre sintió tal vergüenza que renunció a su cargo y pidió disculpas a su nación. Esa es la ética, esa es la moral, ¿no es cierto? Yo no voy a dar aquí lecciones ni de ética ni de moral a nadie, ¿no? Pero este ejemplo que ha ocurrido en otros países, ojalá pudiera también ocurrir en el Ecuador. Pero lo primero, el debido proceso. Lo segundo, la verdad. Y lo tercero, está en nuestras manos de la Asamblea Nacional, porque ese es un derecho que nos ha dado el pueblo ecuatoriano, pedir la cesación del presidente de la Asamblea Nacional pedir, y el juicio político. ¿O le va a exigir a través de un juicio político? El juicio político corresponde al fiscal general de la Nación. Eso es lo que corresponde después de la comparecencia. También con derecho de fiscalización le compete a la Asamblea Nacional también en una segunda posibilidad. Así es que luego en la comparecencia, hay permiso Gonzalo, constitucional para aquello. En la comparecencia que se tiene que dar inmediatamente, y nosotros queremos que esa comparecencia sea el próximo día jueves de esta semana. Darnos un baño de verdad. El Ecuador necesita un baño de verdad. Y la asamblea, después de la comparecencia, ¿no?, pide la cesación, la destitución del cargo de presidente de la Asamblea al presidente de la Asamblea. Usted decía al diario El Comercio, doctor Macas, que todo se puede hacer, pero con la concurrencia masiva de la ciudadanía. Y eso me gustó muchísimo, al punto que el compañero editor del diario El Comercio le ubicó como un gran titular. Me pareció su enunciado muy oportuno, muy lógico y además muy necesario, indispensable. La gente tiene que liderar estos cambios, especialmente en los organismos de control. A eso va este momento el señor ingeniero César Ron, el asambleísta Ron, va a intervenir entre una de las primeras figuras camerales y les va a decir al resto de sus compañeros: señoras y señores, a todos les pido, pero mucho más a usted, doctor Serrano, que tenga la bondad de dar un paso al costado si no quiere ser sancionado con su destitución, o irá directamente a pedir la destitución del señor Serrano y de seguramente el fiscal Vaca. Son las piezas que hay que, tal vez le pregunto a usted, doctor Macas, liberarle al país de esas figuras que nos han denotado, pues, circunstancias que nos ha alarmado a todo el mundo por su grado abusivo y desmesurado de audacia política y audacia no nada ética. Creo que, licenciado, pueblo ecuatoriano, la propuesta que desde mi experiencia lo he venido
trabajando y sintiendo sobre todo, no creo que los temas deberían quedar nada más dentro de cuatro paredes o solamente en la discusión y en el debate con todo respeto del Consejo Transitorio. Yo decía, hay que ciudadanizar los temas, ¿no? La ciudadanía tiene que debatir, tiene que discutir estos temas fundamentales. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana de aquí en adelante tiene necesariamente que destapar esta cosa que está ahí cubierta, ¿no? Que la ciudadanía conozca, que la ciudadanía discuta, que la ciudadanía apoye este cambio que no va a poder hacer el Consejo de Transición si es que la ciudadanía no está, como está este momento, permanentemente a la expectativa y sobre todo entregando su contingente para el cambio. Entonces, pienso que necesariamente la normativa interna, que va a ser la herramienta con el que va a trabajar el Consejo, tiene que ser modificada, perfeccionada. No vamos a trabajar con la herramienta que trabajó el pasado. ¿Qué quiere decir con aquello? ¿Usted es partidario de una reorganización de los organismos de control, por ejemplo? Por supuesto, para eso estamos. ¿De cuáles? Para eso estamos. Está en acefalía, por ejemplo, la Contraloría General del Estado. ¿Cómo es posible que ¿De qué le acusa la Contraloría? Que la autoridad principal esté prófugo de la justicia, pues? Claro. Ese ya es del colmo, de los colmos, ¿no? Ya. Que siendo una autoridad que tenía que controlar, que tenía que vigilar el bien público, que no es el bien de una cosa abstracta del Estado, es de los ecuatorianos y ecuatorianas, pues, ¿no? Está prófugo de la justicia. Ya. Entonces yo creo que hay ¿Y que la actuar. subrogación no le parece a usted competente, digamos? Yo pienso que hay que estudiar, hay que evaluar a las instituciones, a los organismos de control, a todas. Ya. No pienso que hay que actuar. Pero hay entidades que no ameritan para nada el estudio, porque diga usted la Asamblea Nacional o la Fiscalía, con lo que acaban de hacer, pues han hecho un apalancamiento impresionante como para que les dejemos en sus respectivos terruños, ¿no? Pero con un grito fuera todos. Pero fuera todos nos ha llevado, doctor Macas, a veces a episodios de desorganización, caos y anarquía, donde se han aprovechado los vivísimos de la época, y eso no queremos que se repita. La ciudadanía es frustrada por esos acontecimientos que ya son parte de la historia incluso, y hechos repetitivos. No sé qué opina usted. Sí, yo creo que no venimos el Consejo, cuyo antecedente es una consulta popular, una consulta al pueblo ecuatoriano, que se convierte en un mandato, y es precisamente el espacio del Consejo Transitorio. No venimos a sembrar el caos, y yo creo que hay que corre actuar, ese riesgo, ¿no? Hay que actuar con prudencia, con análisis, hay que actuar con serenidad, pero con mano dura. Aquí no podemos permitir esta situación que está ocurriendo en el país a la mira de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y por eso digo, yo creo que es necesario que la gente conozca, que la gente sepa, que la gente discuta. Pero necesariamente, yo decía al inicio, me refería a la reglamentación, a las reglas que el Consejo debe aplicar, que tiene que ser transparente. El reglamento que usó, que sirvió para trabajar el Consejo anterior, no lo vamos a usar. A lo mejor sirva, pero para corregirlo. Entonces, yo digo, organizar el Consejo de tal manera de que haya una real participación de la ciudadanía, que haya una verdadera veeduría, porque
Por eso decía yo, hay que destapar esto. No podemos de ninguna manera permitir estos hechos por debajo de la mesa. El entendimiento entre 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, que todo esté sobre la mesa. Que todo sea transparente. En este discurso, en este pensamiento coinciden todos, de lo que tengo entendido. Así es. Ok. Incluido el coronel Luis Hernández y la dama Manavita también. De lo que hemos ¿Es tenido esto idea suya, César? Mire, me alegra que se hayan reunido ya a priori de iniciar su trabajo efectivo el día de hoy. Porque de producto de estas conversaciones el Consejo va a empezar a actuar. Como dice el doctor Macas, aquí no hay tiempo que perder. Que hay que actuar con firmeza, con decisión, con transparencia. El pueblo ecuatoriano les ha dado un espaldarazo. El pueblo ecuatoriano está esperando que saquen una aspiradora y limpien todo. Que hay que barrer bien la casa. La casa tiene que quedar limpia. Usted tiene que inaugurar una nueva democracia de transparencia, de responsabilidad, ¿no? No podemos seguir viviendo de estos acuerdos debajo de la mesa, de estos vergonzosos audios, ¿no? Que ensucian la imagen internacional del país, que la tenemos que rescatar. Pero los todos socialcristianos los ecuatorianos también eran buenos para este tipo de tratativas. Lo malo del pasado nos tiene que avergonzar a todos, y eso es lo que no se puede repetir en el Ecuador, ¿no? ¿Cuál va a ser su discurso y qué petitorio le va a formular a la Asamblea delante del país? Porque a usted le han delegado el Partido Social Cristiano para que le pida un paso al costado, por ejemplo, al doctor Serrano. Nosotros hoy ¿Eso es cierto en primer lugar? Bueno, nosotros claramente establecimos en nuestra moción, que fue votada por unanimidad, escúcheme bien, ecuatoriano, toda la Asamblea, los 126 presentes votaron a favor. Esta es una de las resoluciones, de las pocas resoluciones que ha tenido la acogida de todos los grupos políticos de la Asamblea, ¿no es cierto? Aquí hay una gran responsabilidad. Consenso, sí. A ver, aquí el consenso es que los 2 altos funcionarios del Estado tienen que comparecer y decirle la verdad. ¿A quién se refiere? Al fiscal general de la Nación. Vaca. Vaca. Asesor de el expresidente Correa. Otrora amigos y compañeros de gabinete, ¿no es cierto? Hoy enemigos aparentemente, ¿no es cierto? Nosotros queremos ir al fondo. ¿Qué hay aquí, en esta olla? ¿Qué hay en esta olla? Y tenemos, pues, los ecuatorianos están esperando. ¿Y a José? Después de la comparecencia al doctor José Serrano, presidente de la Asamblea, la Asamblea Nacional tiene un mecanismo jurídico, que es pedirle la cesación, que es la destitución de su cargo, para lo cual, después de la comparecencia, hay que pedir una votación para que la Asamblea Nacional... ¿Qué tipo de mayoría o de consenso tienen que ustedes y la Constitución les obliga? ¿Qué requerimiento numérico de apoyo a la cesación debe reunir, digamos, la intencionalidad? Son 69 votos, Gonzalo. 69. Son 69, no son los 2 tercios. Que sí hay? Son 69 votos. Las 6 Madera de Guerrero pondrá sus 16 votos, ¿no? Y vamos a ver las otras bancadas que también se han llenado la boca de que quieren transparencia y que quieren un baño de verdad. De segundo grado. Hay que ver. ¿Cuántos asambleístas ha contado usted? Sí, votaron 129 por la resolución y votó unánimemente la Asamblea Nacional. Es de esperar, ¿no es cierto? Es de esperar que no haya un viraje de 180 grados el día que hay que poner los votos, que hay que decidir, que hay que resolver por el bien de la República, ¿verdad? Esto es por el bien de la República, por la transparencia, por el debido proceso, por la claridad, porque la transparencia tiene que ser radical en el Ecuador. Lo que dice el doctor Macas, la transparencia tiene que ser radical y la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, no a medias tintas, no con tibieza, con dureza, como ha dicho el doctor Macas, ¿no? Con energía. Con energía, porque si el pueblo va a una consulta popular y vota a favor de reemplazar el Consejo de Participación Ciudadana, para que sean reemplazadas y analizadas todas las autoridades de control del Estado ecuatoriano, es porque el control del Estado no funciona. Al no funcionar, tenemos que cambiar, tenemos que integrar nuevo fiscal, nuevo contralor,
nuevo procurador, nuevo superintendente. Hay 150 cargos. Pero no repartirse, pues. No, jamás. Jamás. Nuevamente caeríamos en lo mismo. Jamás. Y esa es una responsabilidad inmensa que tiene sus hombros. Algunos entornos que le siguen a ustedes, los miembros de están tras eso. Así es que tenga usted también mucho cuidado. Yo lo conozco a usted, yo creo muchísimo en usted porque lo vi enfrentar a una buena predisposición de la administración de Rodrigo Borja. Lo vi lucirse en ese evento histórico con toda la gallardía y el atino y el aplomo y la coincidencia con todo el pueblo ecuatoriano de que usted gozó a la cabeza del indigenismo y campesinado ecuatoriano. Yo recuerdo fielmente. Yo lo que quería preguntarle es, ¿y si el rayo correizador le apunta a usted? A mí me puede apuntar, pero yo estoy vacunado contra eso. Bien vacunado. Me hice poner la triple para que ni me llegue. Tengo una pared ahí. No, le preguntaba en serio, ¿cuál va a ser la argumentación que usted va a exhibir para por lo pronto pedirles un paso al costado al señor presidente de la Asamblea y al señor fiscal general de la República, papel que usted va a cumplir ya mismito en cuestión de minutos? Gonzalo, mire usted, en estas escuchas que son públicas, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que se han incumplido? El país tiene que saber, pues, ¿no es cierto?, cuáles son los acuerdos, cuáles son los documentos, porque aquí hablan de documentos, de varios juegos de documentos, es decir, que hay varios informes. ¿Cuáles son los informes? El que tiene el uno o el que tiene el otro, o el que tiene la amiga, ¿no es cierto? ¿Quién es la amiga? Sí. ¿Quién es la amiga? Que no le han presentado. No, yo quiero que me presenten a la amiga, pues por ahora van a tener que presentarnos a todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? No, el compadre lindo, ¿no es cierto? Sí. El compadre lindo lo que demuestra que hay amistad, claro, ¿no es cierto? Hay ñañería. Sí. Entonces, muy bien, el compadre lindo que le dice, eso ya no va, ahora va el otro. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es la cancha que ellos rayaron, ¿no es cierto?, en estos acuerdos debajo de la mesa, vergonzosos en el país, ¿no es cierto? Y luego el fiscal tiene que dar cuenta, pues, cómo es que torcieron la justicia. Aquí se ha torcido la justicia, afectando a muchos ecuatorianos, a muchas familias. Hay hombres que están presos todavía, hay muertos, ¿no? Aquí se ha fraguado la justicia tiene que ser también independiente y tiene que ser limpiada en el Ecuador para tener una justicia transparente. Así que el tema de la Asamblea es un tema complejo, es un tema gordo, pero es un tema de frontalidad, de claridad. Qué bueno que coincidan. Doctor Macas, la frontalidad, ¿cómo le va a exhibir a nombre de su pueblo usted? Bueno, como siempre, haciendo las cosas con rectitud, con franqueza ante el pueblo ecuatoriano. Con frontalidad. Y con frontalidad, obviamente, ante semejante monstruosidad que todo ecuatoriana y ecuatoriano estamos a la, prácticamente exhortos de mirar cómo cada día y en todos los estamentos institucionales vemos que sale, que se derrama. ¿Usted no cree que se ha formado en estos 10 años una nueva generación de corruptos? En toda la sociedad ecuatoriana, ya el joven ya no piensa con buenas artes salir adelante. Usted en la academia debe darse cuenta de aquello. El vivaracho, ese es el símbolo, este momento, lamentablemente, de hombres y mujeres de las nuevas generaciones de ecuatorianos. Y contra eso tenemos que pelear. Lo más perverso, me parece que en estos 10 años se hizo un montaje, se estructuró un Estado de tal manera que estuvo al servicio de un grupo o de una persona. Todos sabemos que hubo la cooptación de la justicia. Por eso es que yo he dicho,
hay tanta impunidad, no actúa la justicia. Por ejemplo, ahora mismo, ante semejante escándalo del fiscal general, de oficio debería actuar la justicia. Así es. Y no existe, pues no está. Es mandatorio por la ley. Es mandatorio por la ley, la Constitución. Entonces, yo sí creo que aquí la impunidad no es una cosa que porque la justicia es ineficiente. Es porque responden, digamos, a un interés fraguado, estructurado, tal como está el Estado en este momento. Eso es lo que hay que desmontar. Muy bien. El desmontaje de la estructura del Estado es necesario, es urgente este momento. ¿Cómo es posible que todo esté... Bueno, yo creo que ahora ya vamos mirando los ecuatorianos de que la Asamblea como que va tomando aires de libertad también, ¿no? Sí. Porque todo estaba atado a un solo interés, desde arriba. ¿No? Y creo que las expresiones del expresidente que decía que él es el jefe de Estado, ¿no? Y era sobre todas las cosas, sobre todas las instituciones del Estado. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, digo, al menos hay que poner las bases sólidas para que al mediano y largo plazo esperemos los cambios fundamentales que necesita el pueblo ecuatoriano. Muy bien, doctor Macas. El radio coerrizador, ¿cómo le llama? Correizador. Me están viendo aquí. Entonces, usted le nota, ¿no? No lo deje. Usted lo advierta. No deje. Entonces no doy motivo. No doy motivo. Ceciter, muchas gracias. Gonzalo, Luis, gusto. muy amable, doctor. A usted, muchas gracias. Gonzalo. Señoras y señores, 4 de cada 10 venezolanos quieren salir de su país. Es un tormentoso episodio que lo pasamos a analizar ya mismo con el ex canciller Patricio Zuquilanda. Muchas gracias. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte XFM. Ponte XFM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ahora puedes conducir un vehículo que lo tiene todo y te acompaña a todas partes, porque tiene un motor 1.6 litros que te da la potencia para llegar a donde quieras. Amplio espacio interior para que toda tu familia esté cómoda. Y radio Android con pantalla táctil para conectarte con el mundo. Ahora puedes conducir un S-Cross por $26,490. S-Cross, una gran versión de lo que eres. Encuéntralo en la red de concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Disponibilidad inmediata. Para conocer el mundo hay que vivirlo desde dentro, llegar a lugares que no sabías que existían, recorrer calles que no aparecen en los mapas, atreverte a probar algo nuevo, perderte de todo para encontrarte contigo. Ingresa a clubmiles.com.es y canjea tus millas también por experiencias, porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Quizás conocen mi historia, mis fracasos y también mis logros. ¡Vamos, Jefferson! ¡Cruzaste la meta! Pero pocos conocen lo que está detrás de cada medalla. Los no puedes, los olvídate de eso, los es imposible. Yo siempre supe elegir lo que me hace bien físicamente. Tu cuerpo necesita generar colágeno, no comerlo. Yo lo genero con Biosil y mantengo mis huesos y articulaciones saludables. Solo con Biosil, tu cuerpo genera colágeno. Un producto Paniju. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por XFM y Democracia AM. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:49. Ayer habíamos grabado, señores de producción, una pieza que grafica todo el drama que está pasando la sociedad venezolana, muy parecida a la sociedad ecuatoriana, extremadamente parecida a la sociedad colombiana. Nosotros tenemos allí un reporte
muy dramático, yo diría, esa equivalencia. NTN me parece que es la autora. Tenga la bondad, señor. NTN graficaba la situación venezolana y este legado de Chávez, malévolo legado y herencia, caray maldita, que dejó este líder populista, desconectó de una manera tan impresionantemente dañina a la nación venezolana del resto del mundo. La desconectó. Hambre, inflación, devaluaciones, país desconectado con el mundo, legado de Chávez. Y Chávez murió a fin de año. Y lo tuvieron allí hasta ponerse de acuerdo los dos pseudo líderes malévolos que tiene en este momento la nación venezolana, y que me escuche incluso la fatiga que tenemos los latinoamericanos. El señor embajador acreditado por el gobierno de Maduro aquí en el Ecuador. Otros tiempos vendrán de un rechazo absoluto del continente a estas prácticas tan duras, tan indolentes, además de insolentes, que protagoniza todos los días. El ex canciller de la República, aquí presente, nos hará el favor de graficarnos, doctor Patricio Zuquilanda, graficarnos la manera como sufre contemplando semejantes cuadros de drama familiar, de lágrimas, y de un rencor que va acumulando los corazones de todos los latinoamericanos. Ojalá que sirva de experiencia. Y aquí, señoras y señores, doctor Zuquilanda, aquí como que no ha pasado nada, con una permisividad impresionante. No nos manifestamos contra esa crueldad que este instante todo el mundo casi que acompañamos con lágrimas, porque hay historias y hay derrotas y hay penas y penas en la experiencia de estos últimos días de miles de hogares venezolanos, hermanos nuestros. Y todavía este antes desconocido, nunca líder, prestado por Colombia a Venezuela, alega que están en lo correcto y que están buscando días autónomos para esa gran nación digna de otro destino. Por eso le dio riqueza petrolera nuestro Dios, por eso le abrigó, y Venezuela fue una ventana abierta a todos los latinoamericanos. Ayer incluso el presidente peruano decía, muchos miles de ciudadanos, de paisanos, de ciudadanos peruanos fueron a Venezuela. Aquí durante muchísimos años, igualmente la gente sin trabajo, los hogares con casi siempre tormentosas situaciones económicas, fueron a Venezuela y allí encontraron trabajo, afecto, cariño, solidaridad, y a nosotros nos corresponde por lo menos elaborar un discurso, doctor Zuquilanda, de rechazo, de reproche. Nos provoca verdaderamente un daño en el cerebro ver, registrar y rescatar escenas de dolor que viven los venezolanos. Ha llegado el momento de que
de alguna manera todos hagamos constar o manifestemos nuestro total y absoluto desacuerdo, nuestro reproche a esta intencionalidad de permanecer ejercitando un poder que no les pertenece a través de sendos fraudes que buscan perpetrar repetitivamente. ¿Cómo está la situación para ustedes, canciller Zuquilanda? ¿Cómo duele el cuadro venezolano? No sé qué sentimientos usted puede depositar en la conciencia de nuestros compatriotas ecuatorianos. Gonzalo, primero un agradecimiento muy sentido para esta invitación de esta radio que siempre me honra. En segundo lugar, un saludo muy especial a los ciudadanos. Y tercero, la gran oportunidad que tenemos en este momento los dos de analizar esto y dar un paso adelante. Porque ya sabemos que ya hay una diáspora, hay una huida, hay un desespero. Hay un desespero de la ciudadanía venezolana de salir de su país. Sabemos los graves problemas que tiene. Imagínense que acaban de registrar los colombianos en este momento que hay 37,000 salidas de venezolanos por la vía terrestre solamente por Colombia. Solamente por Colombia. 37,000 diarios. Es una cosa impresionante. Nunca nos habíamos nosotros imaginado que en América se produzca un fenómeno de esa naturaleza. En América, porque América siempre ha sido calificada como un continente de la riqueza. Aquí nadie se moría de hambre. Se morían de hambre en el África, ¿verdad? En ciertas partes del Asia, pero en América nadie. Esto no ha sucedido nunca. Siempre algo la gente ha tenido que comer, pero en este momento el asunto ya es de desespero. Fíjese, por ejemplo, que yo quisiera tratar este tema dando un paso adelante para que la radio sea la radio de democracia la que comience a debatir sobre un tema que me parece a mí muy importante. Este ya no es un problema, porque muchos ecuatorianos están quejándose de esto. Hay miles de venezolanos que han venido acá a Ecuador y que ya no están discutiendo el empleo entre profesionales y que les están quitando el empleo. No, los venezolanos ya están quitándoles el empleo a la gente, a los subempleados, a los vendedores de chicles, a los vendedores de jugos. Entonces, hay gran preocupación en la sociedad ecuatoriana, pero ese ya no es el problema, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo enfocamos este tema? Bajo la normatividad y las reglas de la geopolítica. Usted menciona muchas veces la geopolítica, que no hay que confundir con la geografía política, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la geopolítica? Es la dinámica con la cual se mueve la economía, la sociología, se mueve la política, los hechos históricos, se mueve todo. La geopolítica es el conjunto de actividad que dinamiza la sociedad a nivel nacional y mundial. Entonces, en este caso de los venezolanos, hay factores muy complejos porque Venezuela está enfrentando, va a varios frentes. Esta es la tesis central. No, Venezuela no solamente es que viene a Ecuador, este no es un problema solo con Ecuador, y es un problema regional. Ellos tienen el frente atlántico. Vea usted, en el frente atlántico, ¿quién están? Están todas las islas, ese rosario de islas que hay al frente de ellos, incluyendo Trinidad y Tobago, Curazao, ¿verdad? Ellos tienen el frente caribeño, también, ¿no? Entonces, una cantidad de países pequeños que ellos se hicieron responsables para entregarles energía a través del petróleo barato y a crédito, como usted recuerda. Después ellos tienen el frente amazónico, toda la zona con Colombia, con Perú y con el Brasil. El frente amazónico. Tienen el frente andino, en donde estamos nosotros, Colombia, nosotros, el Perú, Bolivia y así sucesivamente. No, y encima de eso tienen el frente mundial, el frente europeo, porque los venezolanos, ¿caso que solo han venido a Ecuador? No. Los venezolanos, a los primeros países que fueron, yo marqué aquí, yo hice una anotación para que seamos bien específicos. Primero, ellos fueron a Estados Unidos, después a España, a Italia, a Portugal, América, a todas las islas del Caribe, Aruba, Curazao. Luego, después es que comienzan a venir a Brasil, ¿no? A Colombia, a Ecuador, a Argentina, a Chile, a Perú. Entonces, esto se va conformando lo que se llama un problema geopolítico continental. Esto ya no debe ser enfrentado en una negociación
Venezuela, Ecuador. No. Esto hay que enfrentarlo de una manera global, porque este es un problema hemisférico. Por eso hay las organizaciones internacionales. Qué importante habría sido, por ejemplo, que esté funcionando bien UNASUR. UNASUR tenía un campo riquísimo para solucionar este problema, pero UNASUR está muerta. Fíjese, otra organización que podía haber intervenido decididamente, la CELAC, que promovieron en el anterior, también muerta. El ALBA es inexistente. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, fíjese, desde mi punto de vista, el organismo que debería tomar en este momento este tema sería el CELA. ¿Se acuerda usted del Sistema Económico Latinoamericano que fue brillantemente inaugurado con nosotros? Sí. Fue el primer secretario, fue Jaime Moncayo. Así fue. ¿No? En el tiempo del presidente de Rodríguez Lara. Así es. ¿No? Y luego después. El CELA debería tomar bajo esa responsabilidad, pero parece que no tiene la energía necesaria ahora para hacerlo. Por lo tanto, la OEA, seguimos pensando en la OEA. La OEA tiene que tomar cartas y tiene el mandato para hacerlo. Pero tiene un adversario rotundo en los populismos de izquierda del ALBA, ¿no? Sí, bueno, pero examinemos en términos generales para no meternos en la problemática de la OEA mismo, porque si nos ponemos a hablar de la OEA, entonces nos quedamos ahí 2 horas en la OEA diciendo que ha cumplido o no ha cumplido su responsabilidad. En el tiempo del señor Insulza, efectivamente, la OEA se puso la mano en los ojos, en la boca y en los oídos, y parece que no pasaba nada en Venezuela, cuando él podía, de alguna manera, evitar. Destruyó a la organización argentino o chileno, Insulza. Luego después viene el señor Almagro, pues, y de alguna manera le da una vitalidad y actúa de la mejor manera. Entonces, pero ¿qué hay que hacer este momento? Verá, en el momento, en este instante se produce una diáspora. ¿Qué es una diáspora? Lo mismo que hicieron los judíos, lo mismo que han hecho un montón de países que han sido perseguidos, es decir, de ciudadanos que han sido perseguidos. Entonces, la diáspora es cuando usted sale de manera masiva, de una manera desesperada, para escapar de la crisis y de la hiperinflación. Vamos a ser absolutamente claros. Así. ¿Qué es la crisis? Es cuando usted no tiene que comer, cuando le matan, cuando le asaltan, cuando le violan, cuando roban su casa. Es una crisis brutal, no sabe dónde trabajar, su vida está desbaratada. Hay hambruna. Familias enteras, padres, hijos, hermanos, tíos, salen, escapan de la crisis y escapan de la hiperinflación. ¿Por qué de la hiperinflación? Porque hoy de mañana usted compra una cosa en 43,000 bolívares y tarde esa misma cosa está en 214,000 bolívares. Entonces su sueldo, por más que el señor Maduro le suba 20 veces el sueldo, es imposible físicamente vivir. El otro día estuve relacionado aquí, conversando con 2 amigos míos venezolanos, ex diplomáticos, sacados del Servicio Exterior de Venezuela. Uno de ellos yo le pude ayudar aquí en Ecuador, y al otro no. El que le pude ayudar me decía, mira, ustedes en Ecuador, cuidado se equivoquen. La situación en nosotros vivíamos, en un mes teníamos todo, porque mira, todo lo que tienen ustedes en el Supermax, en el no sé qué, toda la comida estaba ahí. Al siguiente mes no teníamos nada. O sea, la crisis financiera de producción, de productividad y de distribución y de seguridad alimenticia se produce a una velocidad, dice, tan espantosa. Es que es la inflación galopante. La hiperinflación, ¿no? Es una cosa tan brutal que destruye su capacidad en un mes. Es decir, si usted gana... La capacidad adquisitiva. Claro, si usted gana $100, esos $100 el próximo mes le sirven para comprar un boleto del pasaje Colón-Camal, pero no le sirve para nada más. ¿Se acuerda la línea Colón-Camal? Así es. Bueno, entonces, tenemos nosotros que esa gente se va ¿para qué? Para sustentar. La mayor parte de esa gente, en este momento está en una encuesta que acaban de hacer en Venezuela, el 82% de las familias están en este momento en pobreza absoluta. 82% de las familias. Entonces, ¿qué han decidido esas familias? Escogen quién sale del país. ¿A dónde salen? A los países que hemos mencionado, ¿no? A Estados Unidos preferentemente y de ahí a todo el resto de países, ¿no? ¿Para qué? Para enviar. ¿Para qué? Para lograr un sustento. El famoso sustento que nosotros, los ecuatorianos, también tuvimos que hacer en la década esa anterior pasada, en donde miles de ecuatorianos salían porque no tenían trabajo y desesperaban aquí en Ecuador. Y que está volviendo, como usted ve. Entonces, el sustento de las familias, ¿y qué se produce con eso? El envío de las famosas remesas.
Los venezolanos eran acostumbrados a sacar, a sacar capitales. Vea usted, ellos eran los que sacaban los capitales al mundo. Nunca hay que olvidarse de eso. Ellos mandaban el capital. Ahora ellos han instalado por primera vez en la historia de ese país, instalan el ingreso de remesas. Y con esas remesas están viviendo la sociedad. ¿Sabe cuánto, Gonzalo, envían los venezolanos en promedio que viven aquí? $50, $60. Y con $50 y $60 sostienen familias enteras allá en Venezuela, debido a la hiperinflación. Vea usted, es decir, la dolarización. Mandan moneda dura. Pues. Claro, la dolarización es tan dura frente a una moneda tan devaluada todos los días, porque la devaluación es algo pavoroso, ¿no? Que con $60 que manden al mes ya sostienen la vida de una familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Porque estoy sin tiempo. Ya, bien, entonces, porque esa es la importancia de esta radio. Usted siempre busca las soluciones, busca la manera de... Yo creo que esto no puede ser enfrentado. Y ahí me parece a mí que el presidente y la canciller tienen razón. Mire, no es un asunto Ecuador-Venezuela. En donde no tienen razón, y vuelvo a insistir porque siempre insisto en eso, usted ha visto aquí en este micrófono, es que la gente profesional de la Cancillería tiene que plantearle alternativas a la canciller. No le pueden dejar sola, ¿no? Entonces, ¿qué dice la vicepresidenta y la canciller? Entonces, comienzan a defenderle a Venezuela desde el punto de vista de la conceptualización política. Entonces, confunden entre respeto a la democracia, ¿no? Respeto a la ideología, a la soberanía. A la soberanía, ¿no? Sí. Confunden el respeto a la soberanía, confunden con el respeto a los derechos humanos. Son dos cosas distintas, absolutamente distintas. Ahí están equivocadas. Cuando usted recuerda que el grupo de Contadora, ¿no? El famoso grupo de Contadora. ¿Cuándo se hace el grupo de Contadora? Cuando había problemas en Centroamérica y se irrespetaban los derechos humanos de una manera violenta, se mataba gente, se torturaba gente, se expelía gente. En ese momento, varios países se juntan con el propósito de ¿qué? De preservar los derechos humanos de los centroamericanos para que no les sigan asesinando. Entonces, ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela no es que nadie le está discutiendo la soberanía. La soberanía está intacta en el caso venezolano. ¿Quién ha dicho que hay violación de los límites marítimos, aéreos, terrestres? Nada. La soberanía está ahí. Así es. Lo que sí no está bien es el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Ahí es donde viene la diplomacia profesional. Entonces, tienen que decirle, mire, nosotros lo que estamos invocando a quién. Debe invocarse inmediatamente al Grupo de Río, pues. El Grupo de Río es el heredero de Contadora. Contadora se transformó en el Grupo de Río. Y el Grupo de Río ahora tiene como miembros a todas las naciones latinoamericanas. Es el Grupo de Río donde tienen que encontrar inmediatamente la ayuda para encontrar la solución global a este problema geopolítico. Qué buena sugerencia la suya. Regional. Fantástico. ¿Se da cuenta? Entonces hay que usar los organismos que tenemos a la mano. Los más adecuados. Exacto. No podemos utilizar el UNASUR porque no, está descabezado, no hay secretario, no funciona. No hay credibilidad en ese organismo. La OEA se dice que no hay cómo utilizarla porque están los gringos, los Estados Unidos. Entonces utilicemos un organismo que está a la mano y que es de nosotros mismos, es decir, el Grupo de Río. Fantástico, para encontrar Patricio. una solución. Muchas gracias. Mañana volveremos en búsqueda de la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo te escribí por OLX, vengo a ver el auto. Sí, claro, recién llega de viaje. No, traje estas 5 maletas para ver si entran en la cajuela. Viajo mucho con la familia. ¡Pruebe! Ahí está, entró todo, lo llevo. Entre los miles de autos publicados en OLX, está ese que va contigo. Encuentra todo el tuyo. OLX Autos. Otro lo tiene, otro lo quiere. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del